Después de eso el juego volvió a la pantalla del tablero. Era todo lo que podía hacer para no gritar, y mis manos estaban temblando tanto que apenas podía sostener el control. Yo sabía que el juego iba a ponerme en pruebas y seguía jugando. No tenía idea de qué tan lejos iba a llegar. Sentía que mi cerebro enloquecía y me pregunté, ¿el juego leyó mi mente? Eso es imposible. Pero otra explicación no había. Fue entonces cuando yo no podía negar lo que parecía evidente. Este juego está vivo. Y no solo eso, también puede establecer algún tipo de conexión mental con el jugador, y sin embargo no me convencía para detenerlo. No sé si era el juego que jugaba con mi mente, o simplemente mi curiosidad, incluso con las revelaciones que pasaron anteriormente, solo quería ver el final. Yo sabía que si dejaba de jugar, nunca sería capaz de pensar en ello. Si intentaba reiniciar el juego podría volver a ser normal de nuevo. ¿Cuánta gente puede ser alguna vez testigo de algo parecido a esto, y ser capaz de tomar imágenes de todo el asunto? Pero aún así, no podía correr ningún riesgo con mi salud. Yo tenía el control de la televisión a mi lado, dispuesto a apagarlo en caso de que esté en peligro. Y si no funcionaba, sacaría el enchufe de la pared, o simplemente saldría corriendo de mi habitación. Sin duda sería lo suficiente. Me tomé un descanso de unos minutos para calmar mis nervios. Y entonces volví al juego. Y hablando de televisión, se produjo un icono debajo de la selva blanca, y como la imagen era bastante extraña, pensé en probar con la otra para ver qué pasaba. La música era exactamente la misma que en la de Neptuno. Supuse que era un montaje porque era un hombre pez. Era el momento de ir al siguiente nivel. Había un icono de ladrillos de oro, que era de lo más cerca que tenía, así que fui a ese nivel. Mi salud y poder fueron restaurados. Y me di cuenta de que mi sprite de Mothra se había reducido a la mitad de su tamaño original. La música tenía un ritmo lento, con un tambor y una voz femenina, que era muy inquietante al escucharlo. El laberinto de oro era en sí una anomalía, no estoy seguro de cómo este nivel si yo estuviera usando a Godzilla o Anguirus, porque el vuelo parecía ser necesario para conseguir estar alrededor de este lugar. Había otra cosa que llamó mucha mi atención, fue cuando fui hacia la izquierda, el monstruo también se fue hacia la izquierda. Eso suena estúpidamente obvio, pero en el juego original se suponía que solo se tendrían que mover hacia la derecha, sí que cuando me moví hacia la izquierda, terminábamos caminando o volando hacia atrás. En este nivel parecía tener un tamaño gigantesco, porque cada vez que pensaba que llegaba hacia el final, siempre me encontraba algo nuevo. Cosas como bloqueos hechos por lava, nuevos enemigos y estatuas con caras. Me encontré con una estatua con cara en un callejón sin salida, con una mirada amplia y con los ojos abiertos. En la noche que Melissa murió tenía la misma expresión del rostro como la estatua. Incluso cuando fue atropellada por el camión, nunca cambió su expresión. No puedo evitar sentir la sensación de que algo me está mirando desde el otro lado de la pantalla cuando veo esto. Realmente no quería recordar más lo que sucedió esa noche, así que me alejé de la estatua casi tan pronto cuando la encontré. Tenía que encontrar una salida de todos modos, lo que me resultó ser una tarea sencilla. Se sentía como si en este nivel se extendiera indefinidamente en todas las direcciones. Debí haber estado en esta parte de nivel unos 15 minutos antes de que finalmente algo ocurriera. Apareció una criatura que no era de oro. Al parecer era el único de su tipo en el nivel. Él carecía de cualquier tipo de habilidad para volar, como las demás criaturas, iba de ida y vuelta en la plataforma. Pero no pasó mucho tiempo después de que vi una máquina voladora se le abalanzó y lo agarró, y voló con él. La máquina aparentemente no me había visto, así que decidí seguirlo, para ver a dónde se lo llevaba a la criatura. La máquina se detuvo en una habitación donde había un caldero enorme en el centro. La máquina dejó caer a la criatura en el caldero. Luego la criatura emergió sobre el tubo de atrás del caldero ahora adornado de color dorado como todo lo demás. La máquina se fue volando. Me alegré de haber seguido a la máquina ya que poco después encontré la salida. Cuando volví a la pantalla del tablero me di cuenta de que los jefes no se habían movido en lo absoluto. Aún habían dos iconos que faltaban de explorar, los acantilados y una versión negra del laberinto, dado a que solo había 3 iconos del laberinto negro. Así que empecé a jugar por los acantilados. Se parecía mucho a los niveles de Montaña Azul. La música no era más que un ruido sordo profundo. Una de las primeras cosas que encontré fueron esas criaturas de multicolor con grandes cabezas que salen de una pequeña cueva en la tierra. Todos ellos hicieron un sonido sincronizado, y temblando caminaron hacia la derecha en grupos. Después de salir de la cueva, haciendo caso omiso de mí. Al no tener a dónde ir yo los seguí.
Cada vez salían más de la cueva, hasta que era un centenar de criaturas. Finalmente el camino terminaba en un acantilado. Me sorprendí al ver que al llegar al acantilado, todas las criaturas saltaban hacia el abismo. He visto ir a los enemigos hacia el acantilado antes, pero nunca había visto que cometieran suicidio en masa como este. Era una manera muy inquietante para empezar el nivel. Seguí adelante, volando sobre diversos animales extraños como los que se muestran aquí. Había otro grupo de criaturas de multicolor saltando hacia arriba para ser arrebatados por aves de gran tamaño, que estoy seguro de que son versiones Sprite del cóndor gigante de Godzilla vs el monstruo marino. Derroté a algunos de los cóndores en batalla, pero me molestó que estos monstruos de colores parecían estar tan ansiosos de morir. Si el juego en sí está vivo, tal vez las criaturas de estos niveles también deben de estarlo. Y algunos deben de tener una vida muy infeliz si tienen este comportamiento. Sin embargo, ¿qué provoca que hagan esto? En el fondo de mi mente, estuve sospechando que la luna que brilla en el cielo pude ser la razón. Al final del nivel, había otro grupo de criaturas marchando hacia un monstruo grande que los devoró. Esto estaba empezando a disgustarme, y en un acto de impulso le disparé al monstruo y a las criaturas. Destruí la cueva. El monstruo se enfureció, y saltó hacia mí para luchar. A pesar de que carecía de ataques a distancia, era implacable. Pero no fue un rival para mí. Estaba en la recta final y mi plan era ir a través de Batra primero, y luego Megalón. Después iría hacia el laberinto negro antes de luchar con Mechagodzilla. Y por último pasaría por la persecución con la bestia del infierno. Tenía una curiosidad de ver si se transformaría en una nueva forma de nuevo. Pero primero lo primero, tenía que luchar contra Batra. Como pensé, él comenzó en su forma de larva. La música fue el tema de la batalla de Baran. Cada vez que el juego pone a un nuevo kaiju de Godzilla con más de una forma, esa otra forma siempre se muestra. La lucha comenzó de forma simple. Batra luchó de una manera similar a como lo hizo Maguma, cargando energía y ocasionalmente disparando rayos desde su cuerno. Durante la pelea, me di cuenta de que las capacidades de combate de Mothra habían sido alteradas a mi favor. 1. Las vidas de los ojos hicieron tanto daño como inicialmente, ya que eran tan fuertes como los golpes de Godzilla. El polvo tóxico mejoró de manera similar. 2. En el juego original, a pesar de que Mothra podía volar, era incapaz de volar sobre un oponente. Ahora podía cambiar de dirección y volar alrededor, lo que me fue de gran ayuda. A pesar de que lanzaba rayos de sus cuernos, ahora tenía una nueva vida, un ojo más fuerte. Batra podía cambiar de dirección al igual que yo podía, por lo que en esta batalla hubo una gran cantidad de movimientos. Fue bastante divertido, para ser honesto. Así que después de derrotar a Batra, estaba emocionado sobre Megalón. Su música fue el tema de Gigan. Tiene sentido, ya que Gigan fue su compañero de batalla en la película. Era muy parecido a Moguera, pero más rápido, y con más armas. Me gustaba volar ida y vuelta alrededor de él, cosa que realmente le molestaba. Después de unos segundos, dio un paso atrás, se dio la vuelta y empezó a escupir granadas. Y por último empezaba a lanzar rayos desde sus cuernos. Solo se movía hacia adelante, así que fue fácil pasar por abajo y luego dispararle con vigas. En general, lo describo como persistente y fuerte, pero tonto. Estaba llegando al final de Entropy. Cuando Megalón se echó abajo, se puso en marcha una imagen en la televisión. El resultado fue desagradable. La música de contraseña fue puesta con esta imagen espantosa. No podía entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta en comparación con las otras dos. El juego parecía ser cada vez más malévolo. A medida que iba terminando Entropy, me empezaba a sentir drenado. No sé cómo describirlo. Lo más probable es que era la tensión de todo lo que había sucedido. Quién sabe, en este último nivel de Entropy lo llamo el laberinto de sombras. El paisaje se cambia de oro a negro. La música tiene un ambiente maligno, similar al bucle de frío implacable. La música fue mi primera señal de que este nivel iba a ser muy molesto. Estuve viajando por el laberinto por alrededor de 1 minuto, y me di cuenta de que no había ninguna criatura rondando. En este nivel no había nada en lo absoluto, pero entonces pensé que esto podría ser algo bueno, porque no había ningún obstáculo y se me haría fácil pasar el nivel. De repente la pantalla se oscureció. Lo único que podía ver era el Sprite de Mothra. No podía saber a dónde iba y terminé corriendo hacia las paredes. Escuché un ruido, que sonaba a una multitud de pasos corriendo hacia el pasillo. Y junto con eso se escuchaban rugidos, fuertes rugidos que yo calificaría de un perro con rabia del tamaño de un elefante gritando con furia. Me di cuenta de que era lo que causaba ese ruido y había un montón de ellos.
Sabía que había algo allí, pero no lo vi hasta que hice un poco de visión en la foto. Pero en ese momento no podía ver en dónde estaban o hacia dónde me dirigía. Estaba corriendo a ciegas, y esta multitud de bestias con el tiempo me alcanzó. Todo lo que podía pensar era, no. Vi mi barra de vida como declinaba rápido. Los monstruos me habían bajado la mitad de la vida. Cuando la luz regresó, los atacantes habían desaparecido, y fue entonces cuando el reto del nivel fue revelado. Encontrar la salida antes de que las luces se apagaran, y una manada de monstruos te mutilara hasta la muerte. Me puse en pánico, que avanzaba tan rápido como podía e intentaba todos los caminos para encontrar una salida. Mientras jugaba, las luces se apagaron 3 veces. En la segunda vez, yo habría muerto de no ser por una estatua con ojos. Como me quedé cerca de ella, los monstruos parecían evitarme. La estatua parecía ser más pequeña de lo que aparentaba. Era mucho más pequeña que el laberinto de oro, ya que solo me tomó 6 minutos para llegar hasta el final. Pero antes de salir había una fila de pasillos que conducían directamente hacia abajo. Afortunadamente logré salir. Solo había un jefe más, Mechagodzilla. Comencé la batalla, y sucedió algo inesperado. En lugar de ir con un jefe de reemplazo, luché contra Godzilla. Mechagodzilla empezó a luchar como un clon de Godzilla, pero su disfraz fue quemado después de que solo le quité 3 barras de vida. Solo se transformó. En este punto era como luchar contra Mechagodzilla en el juego original. Se sintió un poco agradable de luchar contra uno de los enemigos originales del juego. Aunque no era exactamente igual al normal, tenía un rayo láser de arco iris y unos misiles en los dedos. Esto me impedía hacer el viejo truco de ponerlo en una esquina y golpearlo con mis vigas en un lugar donde no pueda golpearme, pero de todos modos siempre fue un truco barato. Pero después de bajarle la mitad de la vida, algo extraño comenzó a suceder. Su sprite comenzó a glitchearse, casi de la misma manera que le sucedió a Gesora en el primer mundo. Después de unos segundos el glitch comenzó a tomar una nueva forma, y así fue como nació el falso Mechagodzilla, y descubrí que ese glitch se relaciona con alguna manera con cómo el juego recrea las cosas. El rostro humano le da un aspecto muy extraño. Este fue uno de los monstruos de reemplazo más fuerte y tenía el mejor poder de lanzar fuego. Y a pesar de que era fuerte, era más lento que el original y no podía saltar tan alto. Yo gané la pelea debido a que bombardeaba la máquina con veneno en polvo mientras volaba sobre él. El final de Entropy terminó siendo exactamente como yo temía que fuera. Un nivel de laberinto. No sabía qué tan grande sería este laberinto, por lo que ahora no solo tenía que retroceder constantemente para encontrar el camino, también tenía que un golpe del monstruo rojo para que no me asesinara. Los primeros 30 segundos, no se presentó. Pero yo sabía que lo haría y cuando empecé a tener el ritmo, escuché un sonido de aleteo alto. Y allí estaba en su forma de vuelo. Tenía alas de murciélago y fue tan rápido e implacable como siempre. Fue probablemente la más angustiosa de todas las persecuciones finales, y como tal tenía que mantener mi concentración en el juego y no tomar fotos. Sin embargo, tomé una en donde el monstruo rojo está haciendo algo que me parecía muy interesante. Logré encerrarlo en un camino diferente al que aparentemente era, y eso le impedía atacarme gracias a una de las paredes del laberinto rojo. O eso creía. Trató de agarrarse de la pared un segundo antes de abrir su boca y romper la pared con el tentáculo que le salía de su boca. Pero esos breves milisegundos en lo que el monstruo celebró pudieron haber sido la clave para que encontrara una salida. El camino para salir fue largo y complejo, pero de lo que recuerdo es que me fui hacia arriba, luego hacia la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué eligió esa forma en particular. Yo estaba sudando profusamente, pero mi suerte me salvó una vez más. Tenía la esperanza de que no correría antes de que terminara el juego. Solo había 2 mundos más para ello. El siguiente mundo fue el penúltimo, llamado Extus. En breve instante antes de la transición de Entropy Extus, esperaba utilizar a Godzilla y Angurius. Y cuando el tablero apreció, vi que mi deseo se cumplió a medias. Tuve de nuevo a Godzilla, pero no a Angurius. Extus tenía 2 templos diferentes colores, blanco y rosa. Había pirámides con formas de edificios modernos y había otros 2 iconos que no podía entender. Los nuevos jefes eran Kumonga, Gorosaurus y el falso Ghidorah. Con el regreso de Godzilla, estaba emocionado de nuevo y con ganas de explorar, siendo cauteloso. Fui al primer nivel de preguntas, que en esta ocasión venía con cuestiones más aleatorias que nunca. ¿Los elefantes respiran? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 2. ¿Alguna vez has sido molestado por un miembro de tu familia? Respuesta: no. Reacción: cara rara número 6.
¿Alguna vez has violado a alguien? Respuesta. No reacción. Cara rara número 8. ¿El verde es tu color favorito? Respuesta. No reacción. Cara rara número 10. ¿El ordenador es el pináculo de la tecnología moderna? Respuesta. Sí reacción. Cara rara número 4. ¿Eres un tipo duro? Respuesta. Sí reacción. Cara rara número 12. ¿Puedes volar? Respuesta. No reacción. Cara rara número 9. ¿Puedes pararte de pie sobre tu cabeza? Respuesta. Sí reacción. Cara rara número 7. ¿Odias los mapaches? Respuesta. No reacción. Confundido. ¿Sientes culpa? Respuesta. No reacción. Cara rara número 11. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta. Sí reacción. Sorprendido. ¿Me echas de menos? Respuesta. Sí reacción. Triste. Estaba feliz porque tendría un nuevo monstruo, pero la última pregunta me molestó. ¿Me echas de menos? ¿La cara se refiere a cuando termine el juego? Pensé. No estaba seguro de qué pensar de la cara, o cualquier otra cosa en el juego. Pero algo en esta última afirmación me dio un sentimiento genuino de tristeza por la cara. Cuando pensaba en esto, el juego regresó a la pizarra. Yo tenía un nuevo monstruo, pero no tenía idea de quién era. El sprite tenía un parecido a Rodan, pero la cabeza estaba totalmente apagada. Así que me moví con el misterioso icono recién llegado de un templo blanco y comencé el nivel. Al comenzar el nivel en la pantalla, apareció un texto que decía, encuentra la gema. Probablemente eran las instrucciones del nivel. Después de eso observé a mi nuevo monstruo. Era una criatura peluda, de color azul oscuro con alas de murciélago y tenía un rostro de calavera. Su nombre era Solomon. Y me encontré con que en el camino estaba bloqueado por un rayo de luz y un pequeño pilar con una placa en él. Me imaginé que este rayo de luz bloqueaba la salida, así que tenía que encontrar la gema y colocarla en la placa para desactivarla. ¿Cómo haría eso? No lo sabía. Porque en el juego original no había nada que requiriera encontrar algo para superar un nivel. Tenía que averiguar cómo encontrar la gema. Y en la única dirección que podía ir era a la izquierda. Solomon era un monstruo interesante, por decir menos. Era capaz de volar y lanzar un rayo de calor, lo cual resultó ser muy útil. También podía patear y acuchillar con sus alas, pero no podía esquivar. La música del Templo Blanco era un coro de una vocalización, o algo aproximado. Era difícil de describir pero sonaba muy santo. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer los nuevos enemigos. Ellos hicieron muy poco para poder detenerme porque pasaba junto a ellos mientras los atacaba y no recibía ningún daño. Hubo una pausa entre cada ola de enemigos, después de que había matado alrededor de 10 de ellos, no había ninguno durante aproximadamente unos minutos, entonces la próxima ola aparecían. Después de 5 minutos me di cuenta de que habían agujeros en el suelo y el techo. Habían criaturas que volaban rápidamente hacia arriba y hacia abajo por las grietas, por lo que tuve que dar saltos con cuidado. Por suerte me las arreglé para pasar sin ningún rasguño, estaba de suerte, supongo. Después de que me encontrara en el final del pasillo, frente a una especie de mini jefe. Se movía pálido y tenía algún tipo de proyectiles que disparaba en 4 direcciones, pero lo maté con tanta facilidad utilizando el rayo de calor. Cuando la batalla terminó yo tenía la gema, que estaba adentro de la cabeza de la criatura. Y me di cuenta de que podía recoger la gema con tan solo tener mantenido el botón B al caminar. Así que tuve que hacer un viaje bastante largo hacia el principio. Deposité la gema en el plato, y el rayo se desactivó. Salí de la etapa, y se me mostró lo que probablemente fue la peculiaridad más extraña del monstruo Solomon. Cada vez que finalizaba una etapa, o derrotaba a un jefe con Solomon, aparecía esta imagen en pantalla. No tenía ni idea de qué se refería con todavía es el mejor 1973. Ni la fecha ni la frase tienen algún sentido o significado para mí, y eso que he pasado mucho tiempo pensando en ello. En el siguiente nivel que jugué era uno al que yo llamo pirámides de bronce. Usaba a Godzilla, y descubrí que había sido llevado hasta el nivel 12 ya que jugué con él en Demencia. Las pirámides de bronce fueron bastante normales en este nivel, pero el paisaje era muy interesante, era inusualmente colorido y animado. La música tenía un estilo egipcio que era lento y misterioso. Me la pasé por el nivel luchando contra enemigos, pero ninguno era demasiado difícil. Mi enemigo favorito era el reptil gigante que me encontré en la mitad del camino. Al final del nivel llegué a una pirámide gigante y me dediqué a luchar contra el mini jefe. Aunque este fue diferente, porque tenía que luchar contra 2 de estos monstruos a la vez.
Pude haber tratado con ellos con facilidad, pero la lucha con ambos a la vez fue un reto. Pero aseguré las cosas engañando a una de las bestias gemelas, debido a que yo saltaba cuando uno de los hermanos escupía fuego. Cuando derroté a los monstruos gemelos, noté algo extraño después de regresar a la pizarra. Ahora era capaz de mover a mis monstruos hacia cualquier lugar de la tabla, sin límites. Normalmente Godzilla solo se podía mover 3 espacios en cada turno, y Mothra podía moverse 5. Quería probar a Solomon un poco más, así que me trasladé con su pieza a uno de los pilares marrones y comencé el nivel. Cuando llegué al nivel, me di cuenta de lo que representaba el icono del nivel: tótems. Fui perseguido por 2 de ellos desde el principio. La música tenía un sonido nativo americano. Parecía tener los mismos instrumentos que en el bosque de Entropy. Caminé alrededor de 3 minutos sin nada más a la vista además de los tótems. No me di cuenta hasta entonces, pero no me esperaba otro nivel con nada vivo en él, después de lo que pasó en Entropy. Este nivel desconcertante me dejó la sensación de que estaba siendo vigilado. Solo 10 minutos después de empezar Extus, yo ya estaba a la mitad del camino. Después de volver a estar desde el nivel del tótem, probé una de las capturas para ver lo extraña que estaría esta vez. Incluso más extraño que antes, al parecer. La música de este fue el tema de Urano, así que volví por Godzilla para jugar otro nivel, y este nivel fue una gran sorpresa. Este nivel era de una acuidad normal con colores pesimistas, pero aún así esto era un buen susto. Este era un tipo de nivel que se esperaría ver en un juego de Godzilla. La música fue el tema de la Tierra. Me pareció extraño que un nivel encajara al juego de Godzilla se presentara tarde, así que moví a Solomon hacia el icono verde grisáceo, en el que resultó ser un laboratorio gigante de alta tecnología. Había un montón de máquinas en este nivel, pero Solomon fue a través de ellos al igual que con los enemigos del Templo Blanco. También había un Kyborg volador, por el cual era molesto porque volaba y tenía que saltar para atacarlo. Habían tanques de estancamiento grandes sosteniendo a una especie de criatura adentro. Como era de suponer, a veces los monstruos despertaban y rompían el cristal. Traté de pasar los tanques lo más rápido posible, porque los monstruos que están adentro resultan ser unos molestos viciosos una vez que son liberados. El final del nivel era un ascensor, que iba hacia la parte inferior del nivel donde estaba la salida. En el camino fui baleado por aviones de seguridad no tripulados. Yo no podía salir del ascensor, así que mi única defensa era el rayo de calor. El último nivel fue algo sencillo que lo llamé el Templo del Corazón, por razones obvias. Era nada más que un pasillo grande, lleno de enemigos flotantes con forma de corazón. Eran incapaces de hacer daño, así que lo que hice fue ir a través del nivel y destrozar a todos para conseguir poder. La música del Templo de Corazón me hizo recordar una melodía de circo, tenía un sonido muy alegre que hizo que el nivel causara una reacción realmente extraña. Después de haber visto este tipo de niveles, opté por luchar contra Gorosaurus usando a Solomon. La música para esta pelea fue el tema de pelea de Gesora. Me di cuenta de que una sola acuchillada bien dirigida podía acabar hasta con 4 de las barras de vida del enemigo. Debido a esto, la lucha terminó muy rápido. Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles o de otra cosa que pudiera coincidir con las garras mortales de Solomon. Pero me quedé en la lucha y con el tiempo suficiente para ver si Gorosaurus usaba su patada de canguro, me puse contento cuando lo hizo. A pesar de que sabía que Solomon era muy bueno en los combates, usé a Godzilla en la batalla con Kumonga, solo para variar. Pensé en usar un poco a Mothra, pero desde luego ganó Godzilla. Kumonga también fue un rival sencillo, sin vidas y nada de poder. Él atacaba al saltar sobre ti incrustando sus mandíbulas y también usa su telaraña para paralizarte. Una vez que te paraliza, Kumonga tendrá oportunidad para atacarte, pero es algo para ganar un poco de tiempo, al igual que lo hacía Gesora. Su música fue el tema de la pelea. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados ya estaba en el final de Extus. Antes de que luchara con Falso Ghidorah había algo que tenía que hacer. Yo no esperaba mucho, pero por el bien de la documentación tuve que echar un vistazo a la otra imagen de la pantalla. Pero no creo que haya mucha razón detrás de las imágenes. Si tuviera que adivinar diría que es una manifestación aleatoria no controlada por las capacidades del cartucho. O tal vez tenga mucho sentido en el juego. ¿Quién sabe? El tema del señor Grifo era el tema de Saturno. Era hora de que peleara con mi oponente que había estado temiendo, el Falso Ghidorah. A pesar de que había ganado valor con las ventajas de combate de Solomon, estaba nervioso. Y cuando empecé la pelea, esto de inmediatamente me confundió. Mi oponente era el Falso Gesora.
Yo había vencido al impostor con algunos golpes, y luego apareció repentinamente el falso Moguera. Tenía sentido, el fin del falso Ghidorah era que tenía que vencer a todos los reemplazos anteriores. Peleé con ellos hasta que finalmente llegué con el falso Ghidorah. Lo destruí con tan solo 2 acuchilladas. La música se detuvo, y pensé que iba a volver a la pizarra. Pero la batalla no había terminado. La verdadera lucha era contra un monstruo llamado Chimera, era un monstruo híbrido. Este fue de lejos el jefe más difícil, sin embargo cada ataque suyo me reducía una barra entera de vida, mientras que los ataques en su contra se debilitaban en gran medida. Una cuchillada de Solomon bajaba la mitad de la vida. Para acabar con esta bestia se me ocurrió una estrategia. Empecé a alternar entre Godzilla y Solomon porque empezaba a volverse un poco peligroso la salud de Solomon. Una de las cosas más interesantes de Chimera era que las secciones de color en su barra de vida correspondían a diferentes partes de su cuerpo. La cabeza era invencible siempre cuando las otras partes estuvieran presentes, se destruían. Además de ser difícil, era la lucha más larga hasta ahora. Trate de recordar cuántas veces me sacaron de lucha por el contador de tiempo, fueron alrededor de 13 veces. Y con el tiempo ya había destruido todos los componentes de su cuerpo, pero la cabeza volaba por sí misma y tenía una velocidad increíble. Chimera luchó bien, pero yo estaba más determinado a reducir su vida hasta que Chimera no pudo más. Después de esta pelea estaba agotado y me preocupaba que pudiera afectar a mi rendimiento en el nivel de persecución. Pero el icono de la bestia roja fue sustituido por un crucifijo. Me sorprendí por completo. Yo no estaba emocionado por ver el icono de la criatura del infierno, así que traté de comenzar un nivel con Solomon, pero no pude. De repente apareció un aviso en la pantalla que decía, Solomon no puede entrar aquí. No dijo por qué. Pero creo que tal vez tenga algo que ver con la apariencia demoníaca de Solomon. Me fui con Godzilla en su lugar. Una vez que vi el nivel, el crucifijo tenía sentido. El nivel era de un cementerio. Yo estaba en el borde pensando que esto solo era un truco. Porque siempre el último nivel estaba involucrado, siempre correr de la bestia demoníaca, y yo no iba a ser engañado con el pensamiento de que esto sería diferente. Así que empecé a correr, pero después de un minuto bajé la velocidad. Fue durante este tiempo que la música me empezó a llamar la atención. Sabía que se me hacía familiar cuando la escuché por primera vez, pero me llevó un tiempo darme cuenta de lo que era. Una versión de 8 bits de oración por la paz de la primera película de Godzilla. Una canción muy triste y potente. A los 2 minutos en el nivel me encontré con algo de lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero esta estatua azul simplemente estaba flotando en el lugar. Y me sentí obligado a mirarlo por un tiempo. Supuse de que se trataba de un ángel velando por los difuntos. Me dio una sensación extraña, pero cálida. No diría feliz, pero sentí que estaba en paz, de alguna manera. Nunca había visto algo parecido, pero sin embargo parecía algo familiar para mí. Y justo cuando estaba a punto de irme la bestia infernal apareció, y su presencia hizo que la música cambiara a la de un chillido terrorífico, y el nivel se transformara. Podía sentir mi corazón latir fuera de control, no tenía forma de escapar del monstruo. Quería acercarse a mí, pero el ángel se puso en su camino. El demonio rugió y comenzó a arañar la pierna del ángel, y él comenzó a derramar lágrimas de sangre por sus ojos. Yo quería salvar al ángel, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía que hacer honor a su sacrificio y correr. Corrí lo más rápido que pude. La bestia pronto me alcanzó, todavía tragándose el cuerpo del ángel. Este espectáculo hizo que cambiara de mi actitud de miedo por ira. Ahora me encontraba odiando a ese monstruo horrible. No había dudas, en mi mente solo había rabia y maldad, lo quería ver muerto. Así que cuando llegué al final, recordé en la forma en que me respondió a mi insulto, me miró y me dijo, me las pagarás. Esa fue su respuesta. No tenía idea de cómo iba a cumplir su amenaza. Y nada podía haberme preparado para los horrores del mundo final. Zenith. Y aquí estamos en el final. No me gusta discutir sobre esta parte, pero es algo que tengo que hacer para que pueda poner esto detrás de mí.
La gente merece saber. En este punto estaba muy consciente de la naturaleza artificial del juego, pero Zenith era diferente a los otros mundos. Mientras que los otros eran ciertamente extraños y a veces aterradores, Zenith fue como una pesadilla. Y no tuve que ir más allá de la pantalla de nivel porque esto indicaba que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura del color rojo sangre del tablero, y la música, que era una misteriosa melodía de silbidos. Me di cuenta de que tenía a Solomon y detrás a Anguirus de vuelta, me sentí mejor un segundo. Entonces me desplacé hacia la derecha para ver quiénes eran mis nuevos enemigos esta vez. Los enemigos eran Destroya y Ghidorah. Pero a juzgar por el icono supe que era un Ghidorah diferente del original. El grotescamente detallado icono rojo rosado también me llamó la atención. No podía decir lo que se suponía que era y tuve miedo de averiguarlo. Así que regresé mi pieza del tablero y decidí que no había más remedio que hacer mi rutina habitual. Ir al nivel de preguntas antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que sucedió. Salté hacia atrás, cuando se me presentó una versión terriblemente distorsionada del tema de contraseña. Miré la cara y parecía como si la cara hubiese sido víctima de un glitch terrible. Era esto con lo que quería decir con me echas de menos, sabía que algo pasaría. La pantalla se deformó y aparentemente comenzó a caer en pedazos, por lo que rápidamente salí corriendo. Y cuando volví a la pantalla del nivel, de alguna manera había ganado a un nuevo monstruo. Así que traté de seleccionarlo, pero sucedió lo siguiente. ¿Qué demonios está pasando aquí? El comportamiento del juego me estaba asustando, y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. Yo no podía entender por qué me dieron al azar a un nuevo personaje, para después denegar el uso de la misma. Pero por el momento era poco lo que se podía hacer y luego apareció una imagen en la pantalla. No estaba animada, y tampoco tenía música. Mi instinto me decía que dejara de jugar, y algo en el juego parecía estar advirtiéndome sobre lo horrible que era este mundo. En cada tramo del camino me trataba de obligar a que renunciara, pero yo no podía hacer eso en el último mundo. En el primer nivel era un templo rojo y me fui con Godzilla. Godzilla había sido reducido, y los medidores de nivel y puntuación se habían desvanecido, y las estatuas del templo azul estaban de vuelta. La música era similar a la del templo azul. Eran vocalizaciones extrañas e inquietantes. Y pensé, bueno, si este nivel es como el templo azul, eso significaría de que no habría enemigos. Pero qué equivocado estaba. Después de un corto paseo, todos los ojos de las estatuas empezaron a brillar intensamente y muchas bestias aparecieron. Así que continué por el pasillo y los ojos de las estatuas brillaron una vez más, lo cual me indicaba una nueva oleada de monstruos. Pasaron 4 de estas hasta que llegué al final del pasillo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas brillaran, un camino de ladrillos apareció ante mí. Así que seguí por el camino hasta que se detuvo en una pared donde yo tenía que ir saltando obstáculos. En el camino me encontré con nuevas criaturas, y una especie de santuario que tenía una estatua de la bestia infernal y otra criatura al cual no conozco. Al final de este túnel, había algunas plataformas que flotaban sobre la nada. Así que aterricé hacia la izquierda de la pantalla y después algo cayó desde arriba. Se veía como el ángel del cementerio, solo que ahora era rojo y tenía una cara de calavera. Las sensaciones agradables que tuve con el ángel azul no estaban presentes con este. Y sus cuencas comenzaron a brillar al igual que con las estatuas, convocando a los monstruos. La batalla fue ardua ya que comenzó con casi la mitad de mi salud y tuve que pelear con varios oponentes. Durante la pelea yo golpeé accidentalmente al ángel varias veces. Y justo cuando pensaba que todo había terminado le pegué una vez más y resultó que era lo último que podía soportar. Y justo cuando el ángel se desintegraba, el juego volvió instantáneamente al tablero de Zenith. Así que moví a Mothra hacia el templo rojo y aparecieron unas letras que formaban la palabra matar. Como sospechaba, en el nivel hicieron gráficos de letras desordenadas. Y Mothra, justo como Godzilla, también fue reducido a la mitad de su tamaño. Empecé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien hubiese puesto todos los sonidos de una NES en una licuadora y luego haber juntado todas las piezas en una canción. Los primeros enemigos que vi eran gigants sin cabezas, y más tarde había monstruos híbridos armados de a partir de los jefes anteriores, como Biollante. 5 minutos había pasado y el nivel había cambiado a otro segmento. La música cambió a partir de los fuertes y molestos pitidos en algo mucho más ambiental y amenazante.
Los gráficos de nivel también habitan cambiado a sangre bañada en el basurero. La forma de que se cambió este nivel fue repugnante a la vista. Los enemigos se multiplicaron en número, y sin dejar de seguirme, se volvían cada vez más y más difíciles de evitar. Y al final del nivel, la situación alcanzó su punto máximo, ya que los monstruos se fusionaron y se volvieron un monstruo híbrido y grande. Una vez que el shock inicial pasó, descubrí la manera de destruir a esta cosa. Había que dispararle constantemente con rayos hacia la cabeza de Edora. Si atacaba en cualquier otro lugar se recuperaba al poco rato. A pesar de haber encontrado cómo derrotarlo, esta fue una pelea muy difícil. Yo diría que era tan difícil como cuando luché contra la bestia lunar. Su ataque más común era lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubierta de gigan y cuchillas. Cuando la lucha terminó, los monstruos restantes se colapsaron en un montón. Y luego el suelo que estaba debajo de ellos se desintegrarse con ellos. Así que regresé al tablero y me dije a mí mismo, hasta el momento, el juego me está poniendo niveles fáciles primero, si ese es el caso, ¿qué tan grave podía ser el resto de Zenith? Con 2 niveles hacia abajo y 3 niveles para el final, mis monstruos habían tomado posesión del mundo de las pesadillas. Así que decidí tomar medidas más drásticas y difíciles que nunca. Pero en última instancia, no tenía forma de saber si los siguientes niveles serían similares, o más bien si mis monstruos estarían preparados para ellos, así que la única opción que tenía era adivinar. Intenté interpretar los iconos de los siguientes niveles que estaban. En el último nivel antes de las batallas contra jefes, representaba algún tipo de zona volcánica. En el nivel más cercano, el icono parecía ser unas enredaderas de espinas que se cubrían en un charco de sangre. Supuse que sería un nivel como el de la persecución de demencia. Así que elige a Anguirus, debido a que cuando se movía rodando tenía mayor velocidad cuando estaba sumergido. El nivel era algo parecido a lo que yo esperaba. Era un río de sangre cubierto de espinas que se encontraban dispersadas a lo largo de los lados en la tierra. La música era bastante débil, pero se podía escuchar distintos golpes de batería, y también una gran cantidad de ecos que a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcioné al ver que también Anguirus había sido reducido al igual que Godzilla y Mothra. Porque al parecer todos los niveles de Zenith serían así. Cada vez me sentía inseguro de mis ya no monstruos grandes para gigantes. Así que caminé a lo largo del camino sin interrupción durante más de 1 minuto hasta que llegué a un callejón sin salida. Había un enorme hueco entre la tierra y continué caminando hacia la derecha de la pantalla. Hubiera nadado a través de ellas pero si no estuvieran esas espinas en el camino. Así que bajé al río de sangre y había muchos enemigos acuáticos por todas partes, y eran difíciles de evitar. El tiburón negro era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré con uno. Pero cada vez estaba más lleno de enemigos, así que nadé hasta la superficie para darme la sorpresa de encontrar cuerpos flotando. Espeluznante, pero al menos no son amenaza alguna, o eso era lo que pensé. Hasta que todos ellos revivieron y saltaron sobre mí. Trataban de jalarme hacia abajo y bajar mi salud. Todos ellos atacaban en grupo, y cuando llegaba a uno de encima de él, otro saltaba por detrás. Y no me quedó más remedio que hacerme bola y rodar para que se aflojaran de mí, y cuando lo hicieron me fui rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a otro camino de tierra, y me vi interrumpido por una imagen. La imagen solo estuvo 30 segundos, y cuando el nivel volvió estaba en un callejón sin salida, y con una criatura humanoide embarazada y ahorcada en la parte superior derecha de la pantalla, por una espina o cordón umbilical. Y al instante el vientre de la criatura estalló por dentro, y como la parte inferior de su cuerpo fue destrozada dejando caer al jefe del nivel. Llegó volando hacia mí, gritando persistentemente. Así que me vi obligado a retroceder. El murciélago era rápido y difícil de golpear. El monstruo abrió su boca y lanzó un montón de agujas. Así que salté por encima de ellas y logré darle un golpe. Como el murciélago volaba me disparó un chorro de fuego de sus ojos, y trato de pararme con las llamas. Así que rodé por el suelo y se agotó mi poder, pero nos puso a la misma velocidad. Esto se repitió alrededor de 3 veces, hasta que lo derroté. Con la mayor parte de mi salud perdida, volví a la orilla del nivel y lo que bloqueaba la salida ya no estaba. Así que opté por usar a Godzilla para el siguiente nivel y Solomon para el final. Me refiero a este nivel como el nivel orgánico, visualmente fue el más desagradable de todos. Desde el principio me di cuenta de que los gráficos eran diferentes. El ambiente se sentía horrible y amenazante con la adición de la música ruidosa y con zumbidos. Y temía lo que podría haber en este nivel, y en solo unos segundos algo apareció. 2 cosas horribles, es difícil de describir la mayor parte de este nivel.
También vale la pena mencionar que todos ellos eran consideradamente más grande que Godzilla, y aunque la mayoría no eran muy inteligentes, porque cada uno de ellos me tomó alrededor de 30 golpes para matarlos. Debido a esto, la mejor idea que tuve fue huir de ellos, pero no sabía en qué dirección correr. Hasta que llegué a un laberinto, esto significaba que no podía saltar. Afortunadamente solo había 4 enemigos. Al tratar de evitar las abominaciones de este nivel, me enteré de que si te quedabas en un solo lugar mucho tiempo, el suelo trataba de absorberte. Creo que fueron alrededor de 4 minutos antes del final, cuando el nivel empezó a hacerme mal físicamente. La tensión estaba llegando a mí y tener que tomar en todos estos lugares repugnantes me dieron ganas de vomitar. Casi hice pausa al juego para ir a buscar una bolsa, pero fui capaz de mantenerlo. Y finalmente llegó la hora de pelear con el jefe. Sin dudas era feo, pero no tan terrible como me temía que sería. Estaba conectado al piso cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se separó y comenzó a flotar. Era rápido y esto lo utilizo de ventaja. También flotaba por debajo de la tierra y brotaba al azar para morderme. Sin embargo, dejó de hacer esto después de unas cuantas patadas bien dirigidas a su cara. La zona de color rosa en su mandíbula era su debilidad, así que golpeé tantas veces como pude. Y ahora tenía una nueva estrategia. Él flotaba hacia abajo mientras se movía hacia atrás y adelante, tratando de mantener constantemente su mandíbula dirigida hacia mí. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido su mente, corría rápidamente hacia atrás y hacia adelante mientras sus mandíbulas crujían. Así que tuve que pasar por debajo y luego golpearlo cuando se volteaba. Le tuve que dar 20 golpes para destruirlo. Un último nivel para ir. Estaba en el último nivel y no lo dudé, elegí a Solomon y entré. Tal vez fui un poco rápido. En este último nivel fue sin duda alguna el punto más alto de la desconexión entre lo que es la NES en gráficos. La música me llamó la atención, porque fue una de las pocas canciones que aparecieron más de una vez. Era el horrible chillido de cuando la bestia infernal apareció en el cementerio. Tan pronto empecé, ya existía un enemigo dispuesto a atacarme, un centauro con un látigo. Y no estaba solo, venían de ambos lados de la pantalla, eran muy difíciles de controlar. Al tratar de evitarlos me acerqué a la lava y una criatura salió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero me asusté. Esta vez nuevos enemigos aparecieron, cada vez se estaba poniendo más difícil. Y en la final de la etapa me encontré con el jefe, cuando apareció lanzó un rugido. Y cuando se acercó a la tierra vi lo gigantesco que era. Era el doble de grande que Solomon. Así que estaba a punto de volar y a atacarlo, pero él abrió repentinamente su boca y dejó escapar una enorme ráfaga de fuego. Así que tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente para pegarle con un rayo en la cara. La bestia tuvo que esperar entre cada uso de mis rayos de calor, ya que parecían costar una gran cantidad de energía. Lo utilicé en ese tiempo para atacar. A medida de que iba bajando, su salud se movía más rápido. Después de 40 golpes, lo derroté. Él se cayó hacia atrás sumergiéndose hacia la lava por donde vino. Y entonces, la etapa final la había completado. Por fin había reducido a 2 jefes, más el encuentro final con la bestia del infierno. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de derrotar, así que me enfrenté al en primer lugar. La música clásica de la batalla de Ghidorah comenzó. Me estaba enfrentando al nuevo rey Ghidorah. El rey Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Al instante arremetió con rayos de gravedad, que es más dañino que el rayo de Godzilla. Se convirtió en una lucha de golpear constantemente a Ghidorah cuando tenía oportunidad de evitar que atacara. Pero Ghidorah se percató de mi táctica y comenzó a usar ataques físicos. Él golpeaba con cada uno de sus cuellos empujándome hacia atrás, lo cual esto hacía que me fuera imposible acercarme lo suficiente para darle un puñetazo. Pero yo tenía una idea. Esperé a que me atacara con una de sus cabezas y de inmediato destruirla con un rayo de calor. Funcionó y para mi sorpresa había destruido una cabeza de Ghidorah. Pero fue tan solo segundos de que me di cuenta de que podría dar lugar a una bestia. El rey Ghidorah se estaba transformando en Mecha Rey Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió fue el cambio repentino de la música. La había escuchado antes en el juego de Super Godzilla durante la batalla de Mecha Rey Ghidorah. Su primer ataque fue el más mortal. La mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gigan, te inmovilizaba y rápidamente tu barra de salud bajaba. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera hacer mucho daño, el temporizador terminó. Yo tenía que derrotarlo rápidamente para evitar que él usara la mano de máquina, por lo que usé a Solomon.
Los dos monstruos fueron emparejados en fuerza. Pero Solomon era más rápido y gracias a esto el monstruo cibernético pronto conoció su final. Ahora con Ghidorah derrotado, volvía a la pizarra. Ahora superaba en número al enemigo. El icono de la base había cambiado a un rojo sangre. Así que comencé la lucha contra Destroya con Anguirus, y la música era la misma que con Ghidorah. Cuando comencé la pelea estaba en forma microscópica. Después de un golpe cambio a juvenil, y la lucha se tornó algo seria una vez que entró en forma agregada, ganando el uso de armas de gran tamaño y el rayo de microoxígeno. Justo antes de que el tiempo se acabara, Destroya cambió a su forma de vuelo, por lo que Anguirus era poco adecuado para luchar contra él. Así que elegí a Mothra. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba más equipado para esquivar y contrarrestar los ataques de vuelo. Sin embargo, la música de Mecha Ghidorah comenzó a sonar y Destroya cambió a su forma final antes de lo esperado. Los ataques de Mothra eran muy poco para Destroya, y me tuve que mover frenéticamente para evitar daños hasta que el temporizador se agotara. A pesar de que era casi imposible de superarlo con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. En la última parte de la lucha no estaba usando una estrategia, solo atacaba lo más brutalmente y rápido posible. Y en su última barra de salud Destroya intentó un último contraataque. Un rayo de energía que lo lanzaría desde su pecho. No sé qué tan poderoso era, porque justo antes de que pudiera dispararme, lo destruí. Y entonces el último jefe Kaiju se había ido. En medio de toda la emoción se me había olvidado que aún había una última cosa por hacer antes de que el juego terminara. Ver el icono se sintió como si una tonelada de ladrillos me hubiese golpeado y me quedé inmóvil durante unos segundos. Yo había llegado tan lejos, pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber lo que habría en este último encuentro. Antes de que pudiera pensar en ello por más tiempo, así que moví a Godzilla y empecé la etapa. Y cuando cambió la pantalla, no había nada, solo a Godzilla y el fondo negro. Así que caminé hacia atrás y adelante y disparé un rayo de calor y no pasó nada hasta que escuché algo. Oh. Dios mío. Ese fue mi primer pensamiento al darme cuenta de que tendría que luchar contra Rojo, la criatura que me atormentó casi todo el juego. ¿Seré capaz de luchar contra algo que me puede matar con tan solo un golpe? Parecía totalmente imposible. Afortunadamente, Rojo ya no era capaz de matar con tan solo un golpe. Pero a pesar de eso, esta batalla sería la más difícil que he enfrentado en este juego. Si tuviera una impresión real de lo que me estaba metiendo antes de empezar la pelea, nunca lo habría hecho. Muy pronto me di cuenta del terrible error que cometí. Rojo extendió su mano y arañó a Godzilla, y cuando esas garras cortaron a través de él, lo sentí. Sé que es común que la gente tiemble cuando su personaje es golpeado o pierda una vida. Pero esto no fue todo. Esto fue dolor físico verdadero. Vi y experimenté muchas cosas desagradables en este punto, pero el dolor fue lo que trazó la línea. Sí, estaría decepcionado de no ver el final, pero el riesgo no valía la pena. Estaba a punto de levantarme para tomar una foto y apagar la NES cuando me di cuenta de algo. No podía levantarme. Estaba paralizado en mi asiento y los únicos músculos que podía mover eran los dedos. Y a medida que el terror me dominaba, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Empecé a gritar, pero solo salió un sonido débil de asfixia. Traté desesperadamente de hacer que mi cuerpo se moviera, pero no podía. Y de alguna forma, mi computadora estaba tomando fotos por sí sola cuando empecé la pelea. Como Rojo podía escuchar lo que decía, intenté decirle que me dejara ir. A partir de aquí las cosas empezaron a ponerse bajo un estrés extremo. Recuerdo que le dije, lo siento, te insulté. No quise decir eso. No sabía que las cosas se pondrían tan serias. Por favor, déjame ir. Si me dejas ir te prometo que nunca se lo diré a nadie ni volveré a jugar. Por favor. Y Rojo respondió. Solo había una manera de salir de esta situación. Tenía que matar a Rojo. Todo pasó tan rápido. Y si no fuera por las imágenes, no recordaría todo esto. Al igual que todos los niveles de persecución, Rojo se movía horrorosamente rápido. Apenas tuve suficiente tiempo para procesar un pensamiento, y por lo tanto no tenía tiempo para pensar una estrategia. Tenía que confiar solamente en mi ingenio y mis reflejos.
Para empeorar las cosas no había manera de cómo predecir qué tipo de ataques utilizaría, por lo que constantemente tenía que estar a la ofensiva y defensiva. Sentí cada golpe que le daba a Godzilla tubo. Intentaba esquivar lo mayor posible los ataques, pero cada ataque que yo esquivaba me dejaba vulnerable a otro. Y el dolor empeoraba. Después de que saltó sobre mí, sus ojos comenzaron a brillar. Me moví tan lejos como pude, pero no esquivé lo siguiente. Cuando esto me golpeó, me hizo gritar. Grité tan fuerte que la persona del otro departamento me habrá escuchado, pero no me escucharon. Solo con observar la imagen, me duele. Hice una pausa porque me dolía mucho, pero Rojo reanudó el juego para atacarme de nuevo. De inmediato contraataque con un rayo hasta que el medidor de potencia se redujo totalmente. Justo antes de que el temporizador se acabara, Red se transformó en su forma acuática. No pensé que el temporizador afectara a una batalla como esta. Estoy agradecido por ello, porque me dio unos minutos para recoger mis pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Opté por usar a Anguirus. Así que salté y le lancé un rayo de calor en la cara, y él se trasladó hacia afuera de la pantalla. Luego una ola de grandes minas comenzaron a caer desde arriba. Sentí que era injusto, así que grité: si vas a hacer trampa, entonces ¿por qué me dejas usar el control? Y entonces vino hacia mí corriendo desde la parte superior izquierda de la pantalla. Maldición. Ahora ni siquiera sería capaz de ver por dónde venía su siguiente ataque. Rojo continuó atacando desde ángulos aleatorios constantemente. Otros 40 segundos pasaron y Anguirus se había desaparecido, pero obligué a Rojo a usar su forma de vuelo para usar a Mothra. La decisión de usar a Mothra era una idea terrible. Porque Mothra fue terriblemente agobiado por Rojo, y en tan solo 15 segundos la barra de vida de Mothra fue devastada. Y una vez que la vida de Mothra se redujo a 2 líneas, Rojo hizo algo que yo no esperaba. Él extendió la mano, agarró a Mothra, y se lo comió. Después de que fuera devorado sentí un dolor agonizante. Mothra había sido asesinado por mi estupidez y yo debía compartir el dolor. El dolor junto con ser incapaz de moverme me estaba volviendo loco. Pero todavía tenía la esperanza. Solo había un solo monstruo que yo podía usar para luchar contra Rojo. Solomon. Rojo me tomó por sorpresa y de inmediato me quemó con su fuego demoníaco por segunda vez. Por mucho que me doliera, esto estaba a mi favor, porque Rojo agotó toda su energía y no podía usarla por más tiempo. Él iba a morir, y a medida de que se acercaba el final, Rojo volteó su cuerpo para hacer frente a la pantalla, voló hacia arriba y luego golpeó hacia abajo en un intento de aplastar a Solomon. Pero cuando vio que no funcionó, intentó devorar a Solomon como lo hizo con Mothra. Pero no se comería a mi monstruo en esta vez. Pensé que había ganado, pero algo andaba mal. Rojo no se hundía hasta el fondo y yo todavía no podía moverme. Rojo todavía estaba vivo. Después de su aparente derrota con Solomon, Rojo había reconstruido su cuerpo en una gigantesca forma final, y el escenario fue transportado a un lugar que parecía el infierno. La música había estallado en un sonido estridente. Frente a la gigantesca forma de Rojo mi muerte era inminente. Solomon era mi monstruo más fuerte que tenía, pero ni siquiera él tuvo una oportunidad. Era como luchar contra una montaña. Y en cuestión de segundos Solomon fue dominado y cayó al suelo, y luego Rojo lo aplastó con su pie. Me di cuenta de que estaba disfrutando de nuestro dolor. Así que no tuve otra opción que enviar a otro monstruo a su muerte. Todos íbamos a morir, y Anguirus también fue eliminado con una lluvia de agujas de llamas en la cara hasta que se desplomó. Y en otra agonía indescriptible, mi aliado desvaneció. ¿Cómo sabes mi nombre?
Ahora comprendí por qué se burlaba de la muerte de Melissa, y cómo el juego lo sabía. Él era el responsable y esta vez él me iba a matar. Y directamente me llevó a la pizarra para enviar a Godzilla a su final. Nada quedó en el tablero, solo Godzilla y el icono del rojo y el quinto monstruo. En medio de todo lo que estaba sucediendo, me había olvidado completamente de ello. Así que intenté seleccionarlo una vez más. Lo maldije, le rogué, le grité a que hiciera algo pero fue en vano. Solo había una cosa por hacer. Sabía que Godzilla no aguantaría más, pero tal vez ahora que los otros monstruos se habían ido, el quinto monstruo despertaría. Así que me las arreglé para seleccionar el icono de la criatura y pulsé el botón A tan rápido como pude. Y el icono empezó a temblar como si estuviera tratando desesperadamente de moverse. Fue entonces cuando Rojo pensó que se estaba llevando a cabo un juego justo, y antes de que pudiera activar el monstruo dio un golpe mortal. Paralizó mi corazón, y mis manos empezaron a estremecerse y aunque mi visión se desvanecía, todavía presionaba el botón A. Y sin lugar a dudas él estaba rompiendo una de sus reglas, pero debió pensar que si me mataba rápidamente no sufriría consecuencias. Pero estaba muy equivocado. Rojo estaba siendo desafiado por otra fuerza que le impidió matarme y cuando recobré la visión vi un espectáculo familiar. Zack, we don't have much time. ¿Quién eres? You already know me. I am Melissa. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo pensé que Rojo te había matado. It's true. Even after death, he tortures me. If you can't stop him, he'll do the same to you. Pero, ¿cómo podré detenerlo ahora? I can't fight Red, but there is one who can. I will release him from Red's grasp. Don't give up. I love you. Sus palabras agitaron algo dentro de mí. No iba a morir así. Tenía que luchar por mi propia vida y salvar a Melissa, y el mundo que habita. Con su ayuda, el quinto monstruo se desató finalmente. Y era hora de ponerle fin a esto, de una vez por todas. Acacius fue de lejos el mejor monstruo del juego. Con él tenía oportunidad de sobrevivir. En sus manos tenían una perforadora que causaba mucho daño. Pero Rojo tenía mucha vida. Y finalmente. El golpe final. Rojo fue destruido. Su cuerpo fue desintegrado y se hundió, acompañado con una música triunfal. Poco a poco la parálisis se quitó y fui capaz de levantarme de nuevo. Finalmente la muerte de Melissa se había vengado, sentía una felicidad abrumadora. Todos los otros monstruos que habitan luchado y muerto aparecieron. Estaba a punto de llorar pero el juego aún no había concluido. Rompí el llanto, lloré más duro que en cualquier otra ocasión. Todo lo que había, todo lo que he descubierto y ahora el juego estaba a punto de llegar a su fin. Pero antes de que ella y los demás se fueran, Melissa tenía algo que decirme. You have saved us. We are forever grateful. We'll be together again someday.
Hola, soy Sakari, y han pasado 3 semanas desde la fatídica noche cuando jugaba el juego de Godzilla para la NES. Volviendo a esa noche, inmediatamente después de que apague la NES, y una vez que fui capaz de caminar de nuevo, lo primero que hice fue desconectar la NES, sacar el cartucho y ponerlo en un cajón. Miré la computadora. Y todas las imágenes de la historia se salvaron. Hice copias de seguridad de todas las imágenes en la unidad flash antes de que apagara el ordenador por si acaso. Después de eso llegué a la cama y al instante perdí el conocimiento. No era un sueño reparador, pero fue de completo agotamiento. Se sentía como si el tiempo no hubiese pasado antes de que me despertara de nuevo. El primer pensamiento que se me vino a la mente fue, ¿qué diablos pasó anoche? Pensé en eso durante un rato hasta que se me ocurrió ponerme en contacto con la persona que tenía el juego. Billy. Así que lo llamé y le dije que viniera a mi apartamento. Así que le mostré las imágenes y le di un resumen muy básico de lo que había sucedido. Al principio pensó que yo le estaba haciendo una broma, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso. Y una vez de que se dio cuenta de que esto era real, él se quedó duro. Esto me dejó en claro que él no había manipulado el juego y que no tenía idea de nada de esto. Entonces le hice una pregunta obvia a Billy. ¿De dónde lo habías sacado? Y conseguí una simple respuesta, de otro amigo mío al cual cambiaba juegos. Él me aseguró que se trataba de una persona de confianza y que nunca había tenido problemas con los juegos que recibido antes. Entonces Billy lo llamó. Pero cuando le dijimos a este chico la historia, pero se sorprendió como cualquiera y nos colgó abruptamente. Antes de que Billy se fuera me preguntó si quería que tomara el cartucho y lo destruyera. Yo decliné totalmente y me pregunto cómo era posible que quisiera mantener esa cosa. Yo le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y eso fue todo. Billy y yo no hemos hablado mucho desde entonces. Y a pesar de que este no es el caso, tengo la impresión de que Billy piensa que lo que pasó con el juego es su culpa. Después de que se marchó ese día pensé mucho, y se me hizo difícil para mí hacer cualquier otra cosa. No podía dejar de pensar en el juego, habían muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué era rojo? ¿Melissa realmente estaba en el juego? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué sucedió todo esto en este juego? Pero la pregunta que me mantuvo durante las noches fue, Rojo dijo que me conocía hace mucho tiempo. ¿Cómo? Desde entonces no puedo deshacerme de estos sentimientos de ser observar. El juego me hizo hacerme preguntas acerca de la muerte y la realidad en formas en la que nunca he querido pensar. No estoy seguro de nada, pero constantemente pienso en que pronto tendré un impacto negativo en mi vida. En este punto simplemente ya no me preocupaba nada más, y al final decidí que tenía que elegir entre una de dos cosas. Tratar de jugarlo de nuevo o destruirlo. He intentado varias veces convencerme a mí mismo para tratar la primera, pero nunca llegué más allá de enchufar la NES. Simplemente con tocar el cartucho me hace recordar todo el dolor que sufrí durante la lucha contra Rojo, y me pregunto si vuelvo a jugar haría que algo terrible suceda. No sé cómo funciona este juego y se me hacía demasiado arriesgado hacerlo. Yo no estaba seguro de poder soportar otra ronda del juego, de todos modos. Entonces llegó el momento de la otra opción. Así que tomé algo de aire fresco, tomé el juego y me lo llevé. Planeando lanzar el juego en el lago. Llegué al lago con el cartucho en mis manos y miré hacia abajo y pensé en Melissa. Si lo que había experimentado en el juego era genuino, lo que haría podría ser la única manera de salvarla de la tortura. Y en cierto modo podría haber salvado su alma. Maldición. Una vez que este pensamiento se me vino a la cabeza, supe no sería capaz de destruirlo. Entonces me senté en un banco y estuve mirando el lago por aproximadamente una hora. En una última instancia me decidí por la tercera opción, ponerlo en venta en eBay. Sé que suena egoísta, pero prometo que no tiene nada que ver con el dinero. No me importaba en lo mucho que me pagaran por el juego. Soy egoísta porque no quiero tener la responsabilidad de poseer este cartucho más. No puedo hablar de esto para siempre, y la única manera de tratar con esto era poner el juego fuera de mi vida. Así que esto eran las principales razones por las que he creado un resumen de estos acontecimientos. En primer lugar fue para registrar los detalles mientras que pueda recordarlos. La segunda es que todo el que quiera este juego sepa en qué se está metiendo. Pero no puedo garantizar la seguridad de cualquier otra persona que lo juegue o que algo le suceda. Sin embargo, para el nuevo propietario del juego, recuerda esto. Ten cuidado y si sientes como si el juego literalmente jugara con tu mente, apaga a la maldita NES.